parte de pediatría, conceptos básicos, nutrición, lactancia, desnutrición, peso, talla. Ahora vamos a entrar a otra parte de la pediatría que son neonatos, ¿ya? Atención de recién nacido, enfermedades propias del neonato. Bueno, y también tiene sus peculiaridades, pues, ¿no? Este grupo. Entonces, habíamos hablado de que hay periodos en la niñez. Uno de estos es el recién nacido y que contempla a todo bebé menor de 28 días, porque después de los 28 días que hablamos de ¿qué periodo? Lactancia, ¿no? Lactancia o lactante, pero lactante menor, lactante mayor, ¿cierto? Eso es pregunta de examen. Dice, neonato, que es aquel que tiene menos de 28 días. Es el periodo del recién nacido que comienza desde el nacimiento y comprende hasta el primer mes. En realidad, al neonatólogo tendría que ir hasta el primer mes de vida, ¿no? 28 días, primer mes de vida. Dice, y podríamos considerar sano a un recién nacido cuando es a término, ya vamos a ver cuándo es a término, ¿no? O sea, en cuanto a sus semanas de gestación, en cuanto al tiempo que ha estado en útero este paciente, a eso se refiere, y si su historia, ya sea familiar, materna, gestacional, no tiene ningún dato patológico, no hay antecedente de riesgo en este paciente, y al examen, y cuando el bebé, uno le realiza el examen físico, no tiene ninguna alteración y se adapta al medio ambiente cuando el paciente nace. O sea, a término, sin antecedentes, con un buen examen físico y que se adaptó a este evento de lo que es el parto y la cesárea cuando nace, ¿sí? Porque el sacarlo de acá, del útero, al medio ambiente, el neonato sufre una situación de estrés, entonces tiene que adaptarse, y a veces en este proceso puede haber algunas alteraciones que puedan hacer que el bebé pues requiera algunas maniobras de resucitación, oxigenación o incubadoras, qué sé yo, ¿no? Que no se ha adaptado al entorno. Entonces tengo que, yo como médico, estar alerta de esto. Entonces, ¿cómo se clasifica a los recién nacidos? Dice, podemos clasificar al recién nacido tomando en cuenta que la edad gestacional, de cuántos meses nació, cuántas semanas nació. Se dice que es un recién nacido pretérmino, cuando, ¿qué dice ahí? Menor a... Ay, ¿será que se borra este? ¡Ay, permanece! Es como alcohol. ¿Qué? Así es. ¿Este es? Sí. ¿Seguro? Ya. Sí. El otro no es. Sí, también se ve. Sí. No borra, tiene que ser con la Repítalo con esa que tiene en la mano. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Secreto este. Ahora bórrelo. Pero no tengo por qué borrar, no Con la tiene mano. no tiene papel o una toallita. ¿Quién era la de las toallitas? Una toallita. Ahí hay toallita. Mire, por si son toallitas. Y no van a decir quién ha sido la... Y al final lo voy a borrar. Entonces, recién nacido, pretérmino, menos de 37 semanas. Recién nacido a término. No pinta. Sí, no pinta. De 37 a 42 semanas. Y el otro, recién nacido, no se ve, ¿no? Post término. Cuando es más de 42 semanas. ¿Sí? Pero está ahí proyectado, simplemente para que lo entiendan. Entonces, cuando un niño nace, normalmente uno dice, tengo un recién nacido pretérmino. O sea, ya ese dato ya yo lo puedo, ¿cómo puedo obtener si es un recién nacido pretérmino? O a término, post término. ¿Cómo? ¿Cómo creen?
¿Por la fecha en la cual haya nacido? Y ya, por la fecha por la cual ha nacido, ya yo puedo calcular según el FUN, ¿no? Eso se llama según el FUN, fecha de última menstruación. Ya, eso en gineco debería saber, seguramente me mando, también por altura uterina. 3, por métodos imagenológicos, ecografía, ¿sí? Entonces, y cuando nace el bebé, por el examen físico. Entonces, esos son métodos para valorar la edad gestacional, ¿ok? Entonces, así yo puedo obtener si es 37, 37, 42 o 42. Y cuando uno nace, uno normalmente pone, no sé, pero yo me familiarizaba colocar una P pequeña, minúscula, y colocar T para decirlo pretérmino. Y mayúscula, postérmino y a término así. Si quieren lo escriben todo, pero en las historias casi todo el mundo se familiariza colocar así, ¿ya? 2, también dice ahí que no se puede fijar el lente un poquito más. También se clasifica en recién nacido de peso bajo, o también otros lo conocen como pequeño para la edad gestacional, por si acaso. Ahí está. De peso bajo o pequeño para la edad gestacional, ¿no? Normalmente cuando uno le dice si es de peso bajo, entonces recién nacido, pequeño para la edad gestacional, lo pueden colocar, o directamente indican así, no sé, pero o así, otros lo indican bajo para la edad gestacional, depende de ay, no pinta nada, pero bueno, recién nacido de peso bajo para la edad gestacional. ¿Cuándo voy a considerar bajo? Cuando está menor a 2.500. Esto ya habíamos llevado, no sé qué, el peso normal de un recién nacido entre 2.500 a 4, ¿no ve? Como dice aquí, cuando es más de 4, hablamos ya de uno grande para el estadio, o también llamado macrosómico, ¿no? Porque ya son pesados, más grandes. Entonces, peso elevado y adecuado cuando está entre esos dos, entre 2.500 a 4. Y cuando ustedes puedan reportar a un paciente y le han obtenido, digamos, han atendido a un paciente, no vemos recién nacido, un neonato, de un parto y le salió un bebé y ya, ¿cómo lo van a presentar? Le salió con un peso, a ver, de 36 semanas, ejemplo, según el examen físico y según también la edad gestacional, según FUN, y con un peso de 3 kilos. Un pretérmino con peso de cuadro. Claro, ustedes le dirán, doctora, nació un recién nacido masculino, pretérmino de 36 semanas, con un peso adecuado para la edad gestacional. Es así que se reporta, ¿me entienden? Si les digo, por ejemplo, tengo un paciente de 42 semanas con un peso de 4.200, ¿qué le van a decir? Y femenino. ¿De cuántas semanas? De 42. Si no se Bueno, 43 ya, para que ya. Si no se corta, eso es Peso elevado, o también grande para la edad gestacional. O sea, esos son términos que normalmente ustedes lo tienen que saber manejar, así se debe presentar, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen la evolución, por ejemplo, ¿ya? Siempre tomando en cuenta que tanto edad gestacional, el sexo, la edad gestacional y el peso del paciente. Así, digamos, en su evolución del primer día, recién nacido de 24 horas de vida, masculino, a término para la edad gestacional, con peso adecuado para la edad gestacional, durante la guardia con buena lactancia, ¿no? Con buena temperatura, ¿no? Pero siempre como que se van primero enfocándole con esos datos que les estoy indicando. Es como con su presentación esto, ¿ok? Ya. También hay otros ¿qué les digo? Otros bebés, ¿no? Que pueden tener un peso más bajo todavía, ¿no? Por ejemplo, menos de 2.500, menos de 1.500, se los habla de muy bajo peso. Y cuando son extremadamente de bajo peso es cuando es menos de 1.000, ¿no?
Ya, ¿qué es importante tomar en cuenta en cuanto a la atención de un recién nacido? O sea, ¿qué yo debo saber si voy a ir a hacer la atención de un recién nacido? Si la mamá tuvo lactancia. Ya, esos son los antecedentes. Me interesa saber los antecedentes, ¿no? Si el embarazo fue saludable, si tuvo alguna patología, si hizo los 4 controles mínimos prenatales, si tuvo algún problema en su presión, en su glucosa, o tiene alguna infección intercurrente. Son los antecedentes maternos o qué tal si tuvo alguna infección urinaria, una infección vaginal, que puede ser un factor de riesgo en este paciente, ¿cierto? Entonces, como médico general o como pediatra o como neonatólogo, antes de saber, yo tengo que ir a hablar con la mamá y con el médico que tiene, en el caso que fuera un ginecólogo, doctor, qué antecedentes tiene la madre, ¿no? Algunos de relevancia, si no, yo veo la historia, ¿cierto? Siempre tengo que estar interiorizado de la madre, ¿sí? Porque repercute en el bebé. En este caso, sí o sí tengo que saber de la madre, ¿ya? Si le han hecho los exámenes de rutina a la mamá, Chagas, toxoplasmosis, VIH, ¿no? Sí o sí tengo que saber si le han hecho citomegalovirus, también los hacen. Entonces, enfermedades que puedan acontecer como el TORCH, ¿no? TORCH, y luego también es un tema de nosotros de neonato. O también si hay algún antecedente de patologías genéticas, ¿no? Incluso el estilo de vida de la madre me interesará, ¿no? Si por ahí es una madre obesa, ¿no? Que pueda haber un niño o una madre incluso de paso que tiene diabetes, capaz mi niño nace macrosómico, hipoglicémico, ¿no? O bien si por ahí es una madre que tiene hábitos, qué sé yo, que fuma, que toma, o que es que consume droga, ¿no? Porque normalmente yo debo saber que este paciente, qué medicación o qué drogas tomó siquiera las últimas 4 horas, si es que puede repetir en el momento. Claro está que toda la medicación anterior la debo saber también, pero las últimas 4 son las que repercuten más, digamos, en el momento, en el acto mismo del parto, ¿no? Entonces, estas son las situaciones de riesgo. ¿Cuál es? La hipertensión arterial, la diabetes, las infecciones, VIH, sífilis, tuberculosis, miastenia gravis, fármacos como si ha utilizado antihipertensivos, ansiolíticos, antidepresivos, drogas, ¿no? El aspecto social también, ¿no? ¿Qué tal si es una madre jovencita? ¿No? Es una madre que no tiene experiencia para hacer el seguimiento, caderas estrechas, normalmente las jovencitas son más pequeñas, o sea, tienen las caderas más estrechas porque recién son primigestas. Todo eso tengo que ir evaluando para yo prepararme para hacer una buena atención. Si por ahí es un embarazo múltiple, normalmente si es un embarazo múltiple hay que tener un apoyo, no puedo entrar yo sola. Si son 2, no, normalmente por norma tiene que haber otro más para apoyarme, ¿no? ¿Qué tal? Si por buena suerte nacen bien, capaz no, yo atiendo uno, ya está, lo pongo el otro, yo atiendo el otro y ya está. Pero si por mala suerte los 2 me salen mal, mientras yo le esté intubando, reanimando al otro, ¿quién le hace, digamos, no? O sea, es que debo yo saber incluso eso, estar preparado para la atención del neonato. Entonces, todo recién nacido, una vez que nace, ustedes saben que acá está en el útero, estamos en un ambiente bien cálido, calientitos, acurrucaditos, hay 9 meses el bebé, oscurito, acogedor para él, ¿no? Una temperatura adecuada para su organismo. Sin embargo, cuando nacen a otro ambiente, oxígeno, ya no están en líquido, sino están en oxígeno. Entonces, y de paso la temperatura es muy diferente aquí que allá, o que acá, ¿no ve? Entonces, el ruido, todo eso, la manipulación genera estrés en el bebé. Y muchas veces en ese evento sufre algunas alteraciones que no se adaptan, entonces pueden manifestar por algunos síntomas. ¿Qué pasa en estos? Estos son los pasos importantes para la adaptación de la vida. Los pulmones se expanden, se elimina el líquido pulmonar, porque cuando está acá está el líquido, ¿no? Pero cuando ya lloran, se oxigenan, entonces eliminan el líquido. Existe liberación de surfactantes a los alveolos, se movilizan los nutrientes para su oxidación, existe una termorregulación, una regulación del flujo sanguíneo a órganos vitales. Esos son pasos que normalmente
va a ocurrir en un recién nacido. Cuando existe la expansión pulmonar, donde se requieren, dice, grandes presiones intratorácicas negativas seguidas del llanto del recién nacido. Por ejemplo, ustedes saben que cuando normalmente la circulación de un neonato es muy diferente a fetal, la circulación fetal es diferente a de un neonato, ¿no? Porque existe ya un cambio en cuanto a su circulación, enseguida vamos a ver. Sabemos que el oxígeno va a producir que tiene una acción de vasodilatadora y a nivel de la arteria pulmonar va a producir una vasodilatación, y eso va a hacer que cambie, que lo que normalmente era una circulación de derecha a izquierda en la etapa fetal va a cambiar ya de izquierda a derecha, ¿no? Entonces todos esos eventos se producen durante el parto. En el momento del pinzamiento del cordón umbilical por elevación de la presión arterial y estimulación del sistema simpático, también va a ocurrir esta situación. Lo que les decía, estos son los acontecimientos fisiológicos normales. El aumento de la presión de oxígeno produce ¿qué? Disminución de la resistencia. En una etapa fetal normalmente hay una resistencia vascular pulmonar, ¿no? Existe una resistencia, ¿no? Pero cuando ya se oxigena, el oxígeno resulta ser como un factor vasodilatador, entonces ya disminuye la resistencia y va cambiando, como dice, la circulación. Disminuye el shunt de derecha a izquierda, que una primera etapa es la circulación de derecha a izquierda, ahora en la etapa ya del neonato ya varía. Entonces ahí ya se produce un cierre, ¿no? de los orificios que normalmente están presentes en un neonato, ¿no? Que es el foramen oral y el conducto arterioso. Aumento del retorno hacia la aurícula izquierda, aumento de la presión de la aurícula izquierda, interrupción del shunt de derecha a izquierda a través del foramen oval. Así se convierte el patrón circulatorio fetal en uno transicional y posteriormente neonatal. Entonces, normalmente estos, que son el ducto arterioso, el ducto venoso, el cierre del foramen oval, son que tienen que cerrarse en realidad, ¿no? Obliterarse estos conductos y cerrarse para que estos son normalmente orificios, conductos que están en una etapa fetal abiertos, pero en una etapa ya neonatal ya no deben estar. Entonces, la misma oxigenación y el llanto van a contribuir para que mediante la oxigenación disminuyan las presiones a nivel del lado de la arteria pulmonar para que se produzca el cierre de estos conductos, ¿no? Y ya luego se revierte la circulación de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, son situaciones que normalmente se producen ya en un neonato. La frecuencia cardíaca normalmente un bebé oscila entre 130 y 140, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en un recién nacido? Este recién nacido, como habíamos dicho, al salir de lo que es del útero, va a sufrir un cambio de temperaturas. Yo como médico tengo que garantizar que no haya situaciones de hipotermia, que tenga una buena termorregulación, ¿sí? Entonces, para eso yo me prepararé. Si bien hay esta incubadora ahí tan bonita que ya la puedo yo meter, o sea, en mi clínica, pero si es que las condiciones de mi bebé son aptas, están con buen llanto, buen tono, buen color, y no tiene ningún factor de riesgo, es más, esto yo no lo voy a utilizar de rutina. La rutina es que yo, para que tenga una buena termorregulación mi bebé, debo, ni bien nace el bebé, ponerlo piel con piel. Esa es la mejor termorregulación. Y ahí, en contacto con piel, yo lo voy secando y evitando que se enfríe, ¿me entiende? Normalmente lo que hacemos es cambiar las toallitas calientitas que vamos a ver en el video, y también cuando en prácticas es cuando ya ustedes van a hacer más o menos en su grupo las prácticas de la atención del recién nacido, es que uno va calentando las toallitas y los campos, se dice, uno va y lo agarra al bebé y lo seca sobre el abdomen de la madre, y luego saca otra toallita y lo va secando, pero sobre el mismo abdomen de la mamá, ¿sí? Y yo teniendo en cuenta que el ambiente también no esté frío. Si está en buenas condiciones al bebé, yo ahí tengo que tenerlo, y ahí vestirlo, tenerlo hasta que esté lactando. Si es que no ha habido una buena termorregulación, yo sí utilizo una incubadora o una cuna radiante, ¿sí?
Normalmente la cuna radiante, que es otro que les voy a presentar más adelante, es también que me ayuda, aparte de yo tener un buen tiempo con la mamá para que caliente el bebé, yo voy y lo llevo después de haber lactado a la cuna radiante para seguir los pasos a seguir después de que yo lo seco, lo estimulo y empiezo a que lacte el bebé, yo lo puedo llevar a la cuna radiante para seguir los otros pasos que contempla la atención de un recién nacido. Pero es importante en sí, hablando de la termorregulación, que yo tome muy en cuenta la temperatura, ¿ya? La termorregulación. Entonces, es importante que un recién nacido, yo tome en cuenta que la termogénesis de un recién nacido, hablando de la termorregulación, es diferente a la de un adulto, ¿ya? Los bebés tienen lo que se llama la grasa parda, que está sobre todo a este nivel, la región del tórax anterior, en la parte de la espaldita, parte de los glúteos. Es una grasita que de alguna forma le ayuda a termorregular bien al bebé, ¿ya? Entonces, las temperaturas de un recién nacido tendrían que estar por encima de 36, 37.5, que es lo que yo tengo que lograr que un bebé esté así. Más o menos esas tendría que lograr que su temperatura oscile en eso. ¿Por qué es tan fácil que un recién nacido también pueda perder el calor? En este cambio de sacarlo del útero al medio ambiente, puedo hacer que un bebé fácilmente pierda calor. Y la hipotermia es terrible en recién nacidos, los pueden deprimir bastante a un recién nacido, por eso estoy haciendo énfasis en la temperatura. ¿Cómo puede perder calor el recién nacido? A través de mecanismos. Uno es la convección, otro es la evaporación, otro es la radiación y otro es la conducción. Cuando hablamos de convección es cuando la temperatura del ambiente es inferior a la de piel, a la de la piel del neonato. ¿Qué tal si yo al bebé calientito sale y lo agarro con paños fríos? ¿No ve? O bien del ambiente, en todo caso, lo saco y mi quirófano, que es una cesárea, digamos, a veces los anestesiólogos ponen full aire acondicionado. No sé si han entrado alguna vez a algún quirófano frío, es fríísimo. Y no sé por qué yo siempre renegaba con los ginecólogos. Tenía que ir antes para decirles, por favor, apaguen el aire. Tengo que yo ir a decirles anticipadamente, si quiero los 30 minutos antes, apaguen el aire, porque a veces les olvida. Y uno ingresa a la sala de partos frío, por más que yo tenga un coche bien calientito o mi pañito igual, pues va a sufrir ese cambio el bebé de caliente a frío. Entonces, eso se llama convección, ¿no? De temperatura del ambiente. Normalmente, ¿qué temperatura debe tener el ambiente? Mayor a 26 grados, ¿ya? Por evaporación, por pérdidas percutáneas de agua en forma masiva por la piel del recién nacido. Radiación por transferencia del calor desde la piel del recién nacido a las paredes. Por ejemplo, si yo le pongo una incubadora fría, va a estar en contacto, ¿no ves? A través con su pielcita de la incubadora, porque a las incubadoras normalmente les ponemos sin nada, solo con su pañalito, ¿no? Porque se supone que la incubadora está caliente ahí adentro, ¿sí? Y también la pongo a la incubadora para yo visualizarlo entero al bebé, así peladito, como decimos, ver cómo está su frecuencia respiratoria, ver cómo está, ¿no? Su color. Entonces yo tengo que verlo así. Normalmente un bebé en una incubadora está así como decimos, sin ropita, ¿sí? Pero si yo no tomo en cuenta esto y la temperatura de la incubadora está fría, las paredes frías, va a perder por radiación también mi bebé su temperatura, ¿ok? O también puede, dice, lo mismo por el contacto, la conducción, por el contacto del piel a piel con superficie, lo que les decía, ¿no? O por ejemplo, evaporación, también es cuando el bebé está muy sobreabrigado también a veces. ¿Qué pasa? Que a veces transpira demasiado y abren las incubadoras, entonces el bebé se evapora fácilmente y ahí también pueden perder el calor los bebés. Entonces son bien lábiles en cuanto a la regulación de la temperatura, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Bueno, esto en cuanto a la temperatura. Debo saber también, antes de pasar a otro punto, cuáles son las características normales de un recién nacido en cuanto a lo general. Cuando hablamos, normalmente los signos vitales de un recién nacido son diferentes a la de un adulto. Normalmente la frecuencia cardíaca de un bebé oscila de un recién nacido entre 130 a 140 latidos por minuto.
por encima de 140 latidos por minuto, yo debo saber o está con fiebre, o está teniendo alguna sobreinfección, o está, qué sé yo, habiendo algo que le está haciendo que suba la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria oscila entre 30 a 40, pero hasta 60 incluso puedo considerarla como normal, ¿ya? Si hay también algo importante que si yo, bueno, esto en general está hablando en cuanto a la parte gástrica, un recién nacido cuando nace normalmente tengo que estar pendiente de ciertas situaciones aparte de la frecuencia respiratoria, o sea, me refiero en la atención del recién nacido de manera inmediata. Si hay salivación excesiva hay que sospechar de atresia esofágica. Cuando me nace un bebé y está salivando demasiado, atresia esofágica. En cuanto a la caquita o el meconio, que decimos, el meconio es la primera deposición del bebé, así se llama, meconio, no puede ser pregunta. Entonces, esa debe realizarse a las 24, 48 horas normalmente, ¿ya? Yo tengo, algunas mamás se asustan y dicen, ay doctora, ayer ha nacido mi bebé y hasta ahora no hace caquita, o sea, deposiciones. Yo debo decirle a la mamá, la señora, espera la vitamina K, pero también la hepatitis B en otros lados como parte del control. Aquí no les ponen la hepatitis B, pero también forma parte en varios lugares de la vacuna de la hepatitis B. Pero acá lo que normalmente le ponemos en la pielita es la vitamina K que vamos a ver. Siempre debe estar disponible un personal entrenado en reanimación. Entonces, para hacer la atención correcta ¿no? implica conocer qué? La historia clínica, como habíamos dicho, los mecanismos fisiológicos de cada recién nacido y dominar las técnicas. ¿Cuáles son los objetivos en realidad de una atención de un recién nacido? Interferir lo menos posible con la adaptación normal. Hay muchas cosas que cambian. Antes de rutina se aspiraba con peritas, que vamos a ver en un dibujo, que las aspirábamos, uno con sondas, nosotros tenga o no tenga flemas o secreciones, se le aspiraba, ahora ya no. Incluso en el paciente con meconiado, ahora ya si es que tiene, aún hay un poco de meconio, pero el niño esté con un llanto vigoroso, esté rosado, con buen tono, ya sea meconiado o no, no debo yo aspirar de rutina, no debo aspirar de rutina. ¿Por qué? Porque se ha visto el que yo esté invadiendo con sondas al bebé, puedo incluso hacer que haya otras situaciones que van a repercutir sobre infecciones, apneas al aspirar al bebé, y esas apneas te producen una hipoxemia. Entonces interfiero en su adaptación. Y lo mismo lo que decía el baño también pareciera que no, pero es algo agresivo para el bebé de acá al baño directamente. Entonces no debo interferir en su adaptación, ¿ok? Mantener al binomio juntos es mi objetivo. Ni bien nace, acá tengo que ponerle piel con piel. ¿Qué se llama ese acto? Piel con piel. Apego seguro, apego precoz, ¿no? Que yo debo garantizar que el bebé esté los primeros 30 minutos acá, ¿ok? Y no separarlos. ¿Qué se llama cuando yo hago que mi bebé esté en la misma habitación, la misma cohabitación, las 24 horas de bien que nace? ¿Qué se llama? Alojamiento, no puede ser. Alojamiento conjunto es cuando, yo me acuerdo, les dije, ¿en serio? A ver, voy a revisar mis grabaciones internas. Alojamiento conjunto, suerte que no se ha preguntado entonces eso. Más bien, alojamiento conjunto es cuando yo como médico garantizo que mi bebé esté 24 horas, o sea, las primeras 24 horas y después con más razón madre e hijo juntos, en la misma habitación, en el mismo lecho, así, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando nacen los bebés lo que hacemos es a la incubadora, y ustedes revisan la historia y no hay ningún dato, ningún motivo para poder llevarlo a la incubadora, más es un fin, ¿no ve? La tita. Entonces debo yo garantizar el alojamiento conjunto y el apego precoz, ¿sí? Promover el contacto piel a piel, lo que les hemos dicho ya, y la lactancia materna exclusiva, realizar la profilaxis oftálmica, prevenir la enfermedad hemorrágica y realizar un tamizaje screening neonatal para determinación de algunas enfermedades. Pues ya hemos dicho, esto es como foto, esta es la incubadora, digo la cuna radiante, parece una incubadora pero es abierta, ¿sí? Donde acá a través de luces hay conectores para ver la temperatura,
se coneja con tubos de oxígeno en caso necesario. Esta es una incubadora. Y aquí el material al lado tiene que estar preparado, ¿no? La ambul, la aspiradora, los campitos ya calientes para cambiarle, todo preparadito, ¿no? La medicación a un lado. Miren, esta fotito qué bonita. ¿Qué creen que es eso? Apego. Y son dos. Son dos, ¿ah? Porque se puede. Un paciente que nació con parto y se le puso, tac, tac. Y están ahí todavía, ni siquiera se los ha cambiado, el bebé están, como decimos aquí, los cambitas chuditos, ¿no? Ahí cambia con su ropita, ahí, con sus campitos, ni siquiera, pero está ahí, porque la piel del bebé le transmite calor, Doctora, ¿no? pero en caso de que la mamá no quiera que se lo pongan a su bebé. ¿Por qué no quisiera? Se respeta, pero no creo que difícilmente, a menos que haya una depresión posparto. Hay mamás que entran a depresión posparto, o hay un rechazo, que se deprimen, o sea, con factores incluso hasta hormonales, se deprimen y no quieren, tienen cierto rechazo a su bebé, ¿me entienden? Entonces ahí no quieren darles de lactar, nada, ¿no? Porque entran a depresión, pues como una depresión, ¿no? Trastorno psicológico ya. Entonces, ahí que puede haber ese caso, pero normalmente no ocurre, normalmente por eso se le prepara a la mamá desde que en la época cuando está gestando ya, el ginecólogo tiene que explicar la importancia del apego precoz, ¿sí? Eso. ¿Y por qué es importante? ¿Qué pasa? Se corta. Informar a la madre los beneficios e importancia del contacto piel a piel. Es importante mantener la temperatura adecuada de la sala. El parto es un momento íntimo, dice, ¿no? Entorno y ambiente tranquilo, privado. Cuanto menor número de profesionales, mejor. Claro está, si es un parto complicado, debo tener una alternativa ahí, ¿no? De pacientes para reanimación. En los últimos momentos del expulsivo, pedir que se descubra el pecho si necesita cubrir con campo estéril. Al nacer el bebé, preguntarse si es a término, respira o llora. Estos son los puntos, pero lo voy a corregir. ¿Por qué es tan importante el contacto piel a piel? O sea, ¿a qué se refiere el contacto piel a piel? A ese momento de ponerlo al bebé con la madre. Debo preguntar para hacer este procedimiento si el bebé respira, si es a término, tiene buen tono. Si tiene buen tono, respira y llora bien, tiene que estar sobre el bebé, sobre el pecho de la mamá, ¿ok? Desnudo al bebé, secarlo con un campo, paño tibio, retirar el campo húmedo y cubrirlo con otro seco, sin sobrepasar los hombros, dejando la cabeza, dice, ¿no? Y permitiendo el contacto visual, favorecer el contacto visual entre madre e hijo, eso se llama apego. Todo este procedimiento es el apego, contacto piel a piel o contacto o apego precoz, ¿ya? Entonces ya, cuando me avisan por favor 5 minutos. Ay, perdón. Se empató contigo. Ay, señor. ¿Quién era el encargado de avisar?